chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy el profe Leandro. El día de hoy les traigo un tema llamado red eléctrica. La red eléctrica, ¿cómo funciona? ¿Qué es? Bien, debemos empezar por la parte de generación. Aquí tenemos una central generadora, que puede ser a base de una hidroeléctrica, una termoeléctrica o un parque eólico. En el Ecuador, por ejemplo, la mayor parte de la generación se debe a hidroeléctricas, estructuras que nos ayudan a aprovechar el trabajo generado por la fuerza del agua. Cuando cae el agua genera trabajo y ese trabajo lo convertimos en energía eléctrica. Entonces, luego de la generación, por estos conductores pasa la electricidad, ya convertida obviamente en energía eléctrica. Y aquí tenemos la primera estación transformadora elevadora, que se encargará de subir nuestro voltaje. Es decir, de la generación voy a recibir cierta cantidad de voltaje y luego lo voy a elevar. ¿Por qué lo elevo el voltaje? Porque necesito llegar a la siguiente fase, que sería la fase de transporte. Y ahí es donde entran las torres inmensas que nosotros podemos ver de pronto en carreteras o en caminos largos. Y aquí hay una referencia de ese tipo de estructura. Elevamos el voltaje porque estas torres van a recorrer la parte céntrica del país y van a ir transportando, por eso se llama fase de transportación, van a transportar la energía eléctrica. Entonces ya luego aprenderemos que para correr largas distancias, la electricidad va perdiendo su magnitud inicial, vamos perdiendo energía en el camino, en otras palabras. Entonces por eso necesito subir el voltaje para que esas energías no sean significativas, para que sean despreciables. Listo, entonces obviamente aquí en la imagen no vamos a encontrar toda la red completa, no vamos a encontrar toda la cantidad de torres eléctricas que hay en el país. Aquí simplemente es una referencia y debemos entender que hay varias torres y que estas torres se encargan de trazar la línea eléctrica. Listo, entonces luego del transporte, como subimos el voltaje, acá dice que subiría de 220 kV a 400 kV. Pero en realidad esto es una cifra referencial. Por ejemplo, en el Ecuador, estas estaciones transformadoras suelen elevar el voltaje a 500 kV. Recordemos que 500 kV está afectada por el prefijo kilo. Aquí está la la abreviatura que es K. Entonces, esto en realidad serían 500 por 1000, o sea, 500.000 voltios. Es un voltaje muy alto. Esto ya nosotros podríamos decir que es alto voltaje. Entonces, como el voltaje está demasiado alto, antes de llegar a distribuirlo, yo necesito bajarlo nuevamente. Y ahí es donde entran las subestaciones transformadoras reductoras, que se van a encargar de hacer lo contrario que hicimos acá en la elevadora, que es precisamente bajar o disminuir el voltaje. Por eso se llama reductora, porque reducen el voltaje, y eso lo vamos a ver cuando veamos electromagnetismo. Vamos a entender cómo es que funciona un transformador y cómo es que logra subir o elevar un voltaje o reducirlo, dependiendo de cómo lo configuremos. Listo, entonces luego ya el voltaje es más manejable, digámoslo así, y ya lo puedo distribuir. Entonces aquí viene la etapa de distribución. Por el momento hemos visto tres: generación, transporte y distribución. Obviamente también tenemos la de transformación, ¿verdad? Que serían en las subestaciones. Pero las principales serían esas, ¿no? Listo. En la distribución lo que voy a encontrar es torres un poco más pequeñas, de pronto una estructura un poco más débil, digámoslo así, porque no van a recorrer largas distancias, tampoco van a transportar altos voltajes, sino que ya voltajes más moderados. E incluso podríamos tener en lugar de torres los famosos postes, al menos en sectores residenciales, ¿no? O sea, barrios. Entonces, en la distribución lo que vamos a hacer es, como la palabra lo dice, distribuir la energía eléctrica según la necesidad de consumo. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, los más importantes: usuarios finales o consumidores finales, y consumo industrial, o sea, las industrias, las empresas que requieren gran cantidad de
de electricidad y por ende, obviamente, el voltaje aquí para consumo industrial no será el mismo que el voltaje para residencial. Aquí, por ejemplo, ponemos en la imagen una referencia de 400 a 230 voltios, pero sabemos que en Ecuador se trabaja con 110 y 220 voltios. Y acá en consumo industrial, obviamente tendríamos otros valores de voltaje mayores o superiores a los que se utilizan en residencias o en barrios, que, bueno, sí es considerable la diferencia, pero sí o sí yo tengo que pasar por la subestación transformadora. Es decir, ya no van a ser, por más que sea mayor el consumo en industrias que en residencias o usuarios de domicilios, no se compara tampoco al voltaje de transporte que es 500 kilovoltios o 500.000 voltios. Acá es muy superior. Y es por lo que ya les comenté, que es el tema de que para poder transportarlo necesito elevar el voltaje para no tener pérdidas de energía significativas. Vean chicos, eso ha sido todo por hoy. Síganme, denle like al video, porfa, y nos vemos en el siguiente video. Compartan.